Cerca de Talara se encuentra el canal de Puerto, y que el agua se va al mar, y se van todos los años al mar. Y la tubería que se da para la Talara es francamente increíble, tan pequeña que no se entiende por qué no toman el agua de ahí, porque se va al mar, se pierde. ¿Por qué no lo hacen? Sería una excelente fuente alternativa. El proyecto de concesión de Talara va a ser un proyecto impulsador del desarrollo económico de Talara. Fuera del campo no hay mayor desarrollo, independiente de la pesca, que depende de las temporadas que haya masa para desarrollar la pesca. Hoy es gestión. Hemos tenido que intervenir en el mantenimiento de las bombas de captación de agua para poder mejorar el sistema de abastecimiento de agua de Talara existente. Hemos tenido y hemos prometido poder instalar un tanque de almacenamiento de 10.000 o más para almacenar agua, de manera que cuando no haya agua, de ahí poder abastecer a la ciudad. El gobierno local de Talara tiene un proyecto asociación público-privada para una planta de osmosis inversa, que recién está en el perfil. Ya va a terminar el periodo de gestión del alcalde y del otro alcalde, y entonces en ese esquema hemos hecho un cálculo y prácticamente la planta necesitaría es de la misma capacidad que ya tenemos diseñada como nivel 2. Entonces, si el Estado nos permite cobrar por impuestos, nosotros construiríamos una planta paralela con los impuestos que estamos pagando al Estado invertidos ahí, y se mejoraría la gestión para poder indemnizar. Es una buena alternativa que usted propone, pero ya hay que verlo a nivel macro con relación a la parte agrícola. ¿Otra pregunta? No, creo que mi voz da para micro. Dos preguntas más, pero Ya. estamos haciendo Micro. Sí. ¿Para cuándo se piensa que podrían iniciarse las obras? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es si las obras complementarias o las obras, ¿cuál es el cronograma? O ¿dónde se puede consultar el cronograma de las obras complementarias, servicios que piensan licitarse, como el hidrógeno, agua, y todo lo que se licite aparte? Vamos a dar una conferencia específicamente sobre el proyecto de poder tener pronto. Vamos a ver con Lumera, con el capítulo de gestión del petróleo, y encantado de dar lo que sea. Concretamente, si todo va bien, en julio este año empiezan las obras, se debe firmar el contrato, la primera piedra y arrancan las obras. En junio o julio deben estar saliendo las cartas de invitación, y hay un shortlist, una lista corta de empresas de nivel mundial interesadas en invertir en estos servicios auxiliares, también empresas peruanas, de manera de que se dan 3 o 4 meses para que preparen su oferta, y en el mes de septiembre, octubre este año estaremos dando la buena pro, porque tiene que estar integrada en el proyecto completo. Está bajo la responsabilidad de técnicas reunidas. Todos los contactos son a través de técnicas reunidas, que es el que está marcando. Incluso esa parte, incluso los servicios, Sí. por ejemplo, cogeneración, va a haber Eso, una planta de cogeneración. si va a haber una planta de cogeneración, hoy día consumimos 6 megabytes, la planta va a ser 100 megabytes, para que tengan cuenta de la complejidad y el incremento de la capacidad. Una última pregunta, por favor, para no interrumpir el programa, que es una excepción que me hago de cambio, te agradezco. Una última pregunta, por favor, y en todo caso a través de la organización pueden hacer llegar las preguntas por el para responder. Sí, señor. ¿Cuál es su concepto, su opinión sobre la evaluación que hizo Pedro Perú sobre el Repsol? ¿Por qué no compró? Me va a disculpar y voy a dar la misma pregunta que di en el capítulo 29 del petróleo. Se ha dejado tantas listas sobre eso que realmente mencioné una respuesta. Yo empecé mis prácticas en la Campilla, la encontré con una manera de 20.000, me encontré en la tercera hasta 115.000 barriles, y me tocó, no sé si buena suerte, de hacer el mantenimiento de todas las refinerías como invitación de vecinos antes de integrárselas a Repsol. Y un concepto que quisiera que comprendan ustedes. Alguna vez a los políticos o a algunas personas empiezan a hablar por hablar y piensan que Talara o la Pampilla son chatarra. En la industria del petróleo, desde que existo CINER, ahora como CINER, nosotros hacemos mantenimiento de
cada 4 años o cada 3 años y prácticamente le dan vida útil a los siguientes 20 años. No, por ningún punto de vista son chatarra. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar en el foro y en este bloque vamos a conversar, vamos a escuchar al ingeniero Edgar Ramírez Cadanillas. Él nos va a tocar el tema aspectos técnicos del gasoducto subterráneo. El ingeniero Ramírez Cadanillas es ingeniero de petróleo doble MBA y Volante Lima. Ha realizado cursos de posgrado en ingeniería de gas natural en Italia, en el Grupo Eni, y cuenta con 28 años de experiencia profesional en la industria del petróleo. Actualmente es gerente general de la empresa consultora en ingeniería y regulación energética Latin Energy Global Service. Ha elaborado proyectos de ingeniería y asesoría en hidrocarburos para empresas del sector público y privado, entre las cuales destacan Secretaría de Estado de Industria y Comercio de la República Dominicana, CI, Perú Petro, Proinversión, Ocinamí, Cuntur, transportadora de gas Petroperú, Electroperú, Odebrecht, transportadora de gas del Perú, Transcogas del Perú, Gas Natural de Lima y Callao, Cálida, Energy Gas del Perú, Peruana de Gas Natural, Olympic INC, sucursal peruana, Grani Montero Petrolera, GNP, Anglo-América. Se ha desempeñado como asesor de regulación económica de precios y tarifas de gas natural del organismo regulador de energía Cociner, habiendo asesorado en el desarrollo del marco normativo del transporte, la distribución y comercialización de la industria del gas natural en el Perú. Asimismo, en la elaboración de estudios técnico-económicos que incluyen la ingeniería y la evaluación económica financiera de proyectos de gasoductos, poliductos y redes de polietileno para el desarrollo del mercado del gas natural en el Perú. Asimismo, ha participado en el desarrollo de proyectos de gas natural comprimido, gas natural licuado, proyectos de generación distribuida con el uso de gas natural, así como en el análisis de la formación de los precios del gas natural vinculados principalmente al proyecto Canicera Perú. Ha sido gerente de producción de la empresa productora de petróleo y administradora del primer proyecto de desarrollo integral de gas natural en el Perú, Maple Gas Corporation. Ha laborado adicionalmente en empresas como Belco Petroleum Corporation, Petromar y Petroperú. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Edgar Ramírez Cadanillas. Bueno, ante todo, buenas tardes al público asistente y un agradecimiento a los organizadores del evento. Bueno, vamos a empezar la presentación. En esta oportunidad me han encargado hablar sobre este proyecto del gasoducto subperuano. Bueno, particularmente sobre los aspectos técnicos del gasoducto subperuano. Realmente aspectos técnicos hay muchos temas técnicos relacionados con proyectos de transporte. Sin embargo, bueno, vamos a focalizarnos en algunos temas que vamos a pasar a ver a continuación. Adelante, por favor. Bueno, antes de hablar del gasoducto subperuano, que dicho sea de paso es un proyecto en este momento, no es todavía una realidad. Es un proyecto que dicho sea de paso no tiene aún un diseño definido. El diseño sería en los siguientes meses y el proyecto está a cargo actualmente de Proinversión. Entonces, yo lo que he querido es empezar con primero hacer un enfoque para fines de comparación de cómo fue el proyecto Canicera. Veamos muy rápidamente el tema integral del proyecto Canicera desde el punto de vista técnico-económico para fines de poder comparar y poder visualizar lo que significa este gasoducto subperuano. Hoy llamado gasoducto subperuano ha tenido, bueno, en los últimos más de 5 años, ha tenido realmente varios nombres. Creo que se llamó primero gasoducto surandino, luego gasoducto andino del sur y ahora gasoducto subperuano. Bien, esto es el proyecto
de TGP, es lo que tenemos hoy actualmente como sistema de transporte nacional desde Camisea hasta Lima. Está constituido por, como sabemos, un ducto de gas. El ducto de gas es estos segmentos azules, y un ducto de líquido, ¿no? Representado por estas líneas verdes. En la zona selva, como vemos acá, hay un proyecto que está en manos del concesionario, Transportadora de Gas del Perú. Un proyecto para hacer un loop intermedio dentro de todo el tramo selva, que particularmente va desde Chimparina hasta la zona de Pachacra. Este es un proyecto que TGP tiene el compromiso de llevarlo a cabo. Ok, eso básicamente para ponernos en contexto de cómo estamos en este momento. Adelante. Bien, cuando se licitó el proyecto Camisea y se otorgó la buena prueba correspondiente en el año 2000 a los grupos empresariales que fueron los ganadores, obviamente se licitó en dos partes, primero el upstream y luego el downstream, es el transporte y distribución. Sin embargo, fue un proyecto que se diseñó de manera integral. Y este es un tema muy importante. Es muy importante porque el Estado en ese momento era dueño de las reservas de gas natural. Entonces, se entregó el upstream al consorcio ganador, que todos sabemos por qué es Petrol, o el consorcio liderado por Petrol, pero bajo el compromiso de que ese gas, del lote 88 particularmente, tenía que salir hacia el mercado de Lima. Y se diseñó de modo tal que, como parte del contrato, existieron en ese momento consumidores iniciales en Lima y Callao. Este es un tema importante, es decir, ya se había predefinido el origen, que era el lote 88, y el destino, que era Lima y Callao, con los consumidores iniciales que incluso figuran en el contrato de licencia correspondiente. Aquí figura el TPP de los consumidores iniciales de Lima y Callao. Ok, en el tema del transporte de gas, obviamente lo se dio, seguramente ya deben haber visto en las presentaciones anteriores, se diseñó el sistema de transporte bajo un mecanismo de garantía por red principal y inició los retos comerciales, y obviamente se hizo absolutamente viable el sistema de transporte. Tarifas reguladas, pero una garantía por red principal hasta 450 millones de cúbicos por día en el transporte. Y en la distribución, teníamos también una red principal de distribución que tenía el mismo mecanismo, un mecanismo que garantizaba la viabilidad del negocio. Es decir, se diseñó de manera integral. El gas tenía que salir por este ducto bajo un compromiso prácticamente de llevar el gas hacia el Lima y Callao. Bien. Esto es respecto al gas natural. Se construyó también un ducto de líquidos, para lo cual también se hizo una licitación paralela del sistema de transporte de líquidos. En este caso particular, los líquidos también salían del lote 88. Y en el contrato de licencia con el productor, se señalaba claramente que el productor garantizará a la sociedad concesionaria, es decir, al transportista de líquidos, garantizará la recuperación del costo de servicio. Es decir, tenías un productor que tenía la obligación de contratar el sistema de transporte para remover sus líquidos hacia la costa peruana por este ducto que fue motivo de la concesión. Y respecto al contrato de licencia de transporte de líquidos, por igual se estableció un costo de servicio por licitación en los pasos anteriores. Las tarifas, ya definido el costo del servicio, el cálculo de la tarifa realmente es muy simple. Sin embargo, las tarifas finales, digamos, se definían por acuerdo de partes. ¿Y quiénes eran las partes? Obviamente, el Club Petrol, el único usuario, y el transportista, en este caso TGP. Este es un tema importante. ¿Importante por qué? Porque teníamos dos contratos que iban absolutamente de la mano. Es decir, se tenía los líquidos de gas natural y Camisea, que bajo la modalidad contractual tenían que salir necesariamente por ese ducto. Y este es un tema importante, repito,
que vamos a ver en el caso del gasoducto surandino, o gasoducto superurbano, perdón, no ocurre lo mismo porque no tenemos las reservas de líquidos definidas y el Estado no tiene reservas, dichas reservas no las tiene el Estado como las tenía en ese entonces. Entonces, lo que hace falta en el tema del gasoducto surandino es establecer esta condición para que un ducto de líquidos hacia la costa sur del Perú tenga garantizado el usuario del ducto de líquidos. Bien, eso digamos como introducción, para hablar ahora del gasoducto superurbano. El gasoducto superurbano es un proyecto de inversión, como muchos proyectos de inversión que andan bien en el país. Algunos exitosos y otros que se han quedado truncados en el camino. Entonces, como todo proyecto de inversión, bueno, primero digamos, ¿por qué el gasoducto superurbano? Bueno, ustedes deben tener probablemente razones adicionales a las que figuran en esta lámina, pero digamos, algunas de las razones esbozo yo en esta lámina. Primero, digamos, iniciar el desarrollo e industrialización y mejorar la competitividad de las industrias en el sur del país. Las industrias del sur del país obviamente son menos competitivas que las que están en Lima y Callao porque usan residual o usan combustibles que son mucho más caros que el gas natural, a los precios del gas natural en Lima y Callao. Y esto es un tema importante, porque realmente el gas natural, como todo combustible, forma parte de los costos de los procesos productivos. Y precios altos de combustibles le quitan competitividad al sector industrial, y precios bajos generan mayor competitividad y los hacen obviamente mucho más rentables. Y permite que la industria que se desarrolle y genere mayor actividad y trabajo. Adicionalmente, el desarrollo de la industria de valor agregado, otro pinta el tema del que seguramente ya han hablado en varias oportunidades. Adicionalmente, hay un impacto social favorable en el desarrollo de la distribución de gas natural en todas las localidades por las que pasaría este gasoducto superurbano, entre Ocuco, Arequipa, Moquegua, Puno, Tacna y, bueno, tal vez se me he dejado ahí de lado a Purímac, pero también podríamos incluir a Purímac dentro de este grupo de departamentos o localidades. El otro tema importante por el que se debe impulsar el desarrollo del gasoducto superurbano es la descentralización e independencia de la generación eléctrica en el sur del Perú, y la mayor posibilidad del sistema eléctrico nacional. Es un tema ya por todos conocido. Sabemos que en la costa central, es decir, aquí entre Chilca y Lima, tenemos aproximadamente como 3.400 megawatts instalados. Es decir, prácticamente 50% de la potencia instalada en el país. Y obviamente eso representa, la dependencia de un solo ducto representa un riesgo importante. Asimismo, la redundancia o backup mutuo que se generaría entre los dos sistemas de transporte, el sistema de transporte TGP y el sistema de transporte sur-peruano. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de lo que la ley establece respecto al gasoducto superurbano. Creo que es la ley 29770, si no me equivoco. ¿Es esa o no? Pero bueno, la ley, dicha ley establece que se requiere redundancia en el tramo selva del gasoducto actual, del sistema de transporte TGP. Como ya vimos anteriormente, en el tramo selva, 210 kilómetros aproximadamente, existe este proyecto del Loop Sur de TGP, es un proyecto que está en manos de la empresa, como ya lo mencionaba. Sin embargo, los dos tramos adyacentes a este loop central, llamado Loop Sur, estos dos tramos adyacentes no estarían dando la cobertura o la confiabilidad que este tramo selva requiere. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley que se requiere redundancia? Y la redundancia es justamente construir o que tenga lugar un ducto paralelo completamente al que existe actualmente hoy en la selva. Y para que eso tenga lugar, tenemos que completar los dos tramos restantes: el tramo inicial de Malvinas hasta Simbarina y el tramo final de Pachaco hasta Chiquinquirá.
Entonces, estos dos tramos son parte de lo que se conoce como la zona de seguridad energética, que le daría redundancia a ese tramo selva del ducto actual de TGP. Bueno, lo que ya antes mencionaba, ¿no? Aproximadamente 45% de la potencia instalada se encuentra en la costa central del Perú. Existe una alta dependencia y se requiere descentralizar la generación eléctrica. Este es un tema importante y que ahora, digamos, a favor de que se construya o que se instale el gasoducto sur peruano. Bien, quiero mostrar esta lámina porque es importante visualizar cómo se desarrolló la demanda, particularmente en Lima y Callao. Se tenía una demanda garantizada de 380 millones cúbicos por día y, bueno, hasta el año 7, y del año 7 en adelante 450 millones cúbicos por día. La demanda proyectada en el año, esta es la demanda proyectada en el año 2006, es decir, en la segunda revisión tarifaria del ducto principal. Se estimaba que en el año 2017 se iba a alcanzar 450 millones de pies cúbicos por día. Y que por lo tanto la garantía por el principal se iba a extinguir recién en el año 2017. Sin embargo, esto ocurrió en el año 2010, ocurrió mucho antes. Sí, hubo un crecimiento de demanda absolutamente grande, motivado obviamente por los precios bastante competitivos del gas natural. Y se adelantó el alcance de la capacidad garantizada, que tuvo lugar en el año 2010. Entonces, a partir del año 2010, ¿qué ocurría? Ocurría que se requería mayor capacidad de transporte, es decir, que el gasoducto de TGP se ocupó prácticamente al 100% en el año 2010. Entonces, desde ese entonces tenemos problemas de capacidad de transporte. Bueno, consiguientemente, en el año 2010 tuvo lugar la exportación y se instaló el ducto de Perú LNG, que está interconectado con el ducto TGP y permitió una capacidad incremental adicional. Pero digamos, si solamente hablamos del sistema de transporte de TGP, este sistema de transporte quedó sin capacidad en el año 2010, mucho antes de lo previsto. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que proyectar la demanda y hay que diseñar el sistema de transporte con la holgura suficiente para no quedarnos sin capacidad. Entonces, aquí se diseñó un sistema de transporte que proyectaba, cubrir la capacidad más o menos en el lapso de 13-14 años. Esto tuvo lugar en 6 años. Adelante. Bien. Esta es la zona de selva de TGP. ¿Qué es lo que dice el proyecto de seguridad energética de acuerdo al mandato de la ley 29970? Lo que señala la ley es que se va a licitar, en primer lugar, 2 tramos en selva, que ya antes se ha mencionado. No se habla de ningún diámetro, ni tampoco de ninguna longitud específica. Pero un tema importante es que sí se habla de un gasoducto y un poliducto en la selva. ¿Okay? El gasoducto es representado por el tramo azul y el poliducto lo de verde. Es decir, se habla de un gasoducto y un poliducto que reforzarían el sistema existente de TGP. Esta es la primera parte de este proyecto de seguridad energética. La segunda parte del proyecto de seguridad energética es un ducto, como menciona la ley, un ducto del sistema existente, y no se dice exactamente de dónde, si es de Pachaco, de Malvinas o de Chimparina. Simplemente se habla de un ducto que nace en el sistema existente hasta ANA, es decir, este ducto de aquí, y que tenga capacidad como para poder entregar gas natural a la central térmica de Quillamama. Entonces tenemos un primer proyecto o primer tramo, un segundo tramo que es este segundo ducto, que sí tiene que ver con el tema de descentralización, porque permitiría llevar el gas hacia la costa sur. Y lo que también dice la ley es, en adición a este sistema de seguridad energética,
que también se debe construir lo que ellos llaman, o lo que se llama el gasoducto subperuano, que se iniciaría en Anta y terminaría en la costa sur del Perú, sin un punto definido. No se dice si Hilo o Batarani. Supuestamente esto se debe definir con los estudios que se hagan en los siguientes meses. Bien, eso es lo que dice la ley. Entonces aquí tenemos por definir, se tiene por definir los diámetros de estos sistemas de transporte, tanto el de gas como de líquido, que haría redundancia al ducto de TGV. Se tiene también por definir obviamente todo esto de aquí. El origen de este ducto de transporte, que sería el ducto existente, hasta y obviamente el diámetro correspondiente del gasoducto suburbano que va de Anta hasta la costa sur. Hay muchos temas por resolver por eso. Adelante. Y obviamente eso va a depender de los volúmenes que queramos transportar. Va a depender, hay que definir los orígenes, el origen de la oferta, puede ser Malvinas, que es lo más probable, porque se tiene ya una planta de procesamiento de gas en Malvinas. Entonces hay que definir la oferta, y hay que definir, perdón, el origen de la oferta, y hay que definir los puntos de entrega del sistema de transporte. Los puntos de entrega deberían ser Riobamba, deberían ser Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua, Tacna, etc. Una vez definidos todos los puntos de entrega y los volúmenes de cada uno de los puntos de entrega, se hace el diseño correspondiente, porque hoy todavía no existe ese diseño. Entonces, resumiendo lo que antes hemos mencionado, la zona de seguridad energética está constituido por estos dos tramos de ductos de gas y de líquido entre Malvinas y Chiquinquirá, un segundo tramo del gasoducto existente hasta Anta, todo esto es la zona de seguridad energética. Y el gasoducto subperuano va de Anta hasta la zona sur del Perú. Y al final, bueno, aquí obviamente tenemos a los clientes de la zona sur que serían centrales térmicas que constituirían como un nodo energético, plantas petroquímicas y los clientes industriales, entre otros. Bien, entonces tenemos esa estructura representada por esta gráfica. Si queremos llevar gas hacia la zona sur del Perú, necesitamos este primer tramo que he denominado como 1, más 3, más el tramo 3, que va de ducto existente hasta Anta, y obviamente el tramo 4. Este es un tema importante porque, de acuerdo a lo que la ley señala, se pueden definir todos estos tramos de transporte. ¿Ok? Y aquí es importante señalar que para un operador, para un sistema de transporte de gas natural, un sistema de transporte de gas natural debe tener un origen en el punto de fiscalización, es decir, en el punto en el que el productor entrega el sistema de transporte. Y obviamente la entrega final está dada en la zona de la demanda. Entonces, aquí lo que hace falta definir es cómo se va a licitar ese sistema, en cuántas partes se va a licitar. Hay una serie de partes, como hemos visto. Se va a licitar como un solo esquema, en conjunto para un solo postor, o van a haber más de un postor. Entonces, yo diría que una concesión integral de transporte para llevar gas natural hacia el sur estaría constituido por 1, más 3, más 4. Este tramo 2, que es básicamente un refuerzo del sistema de transporte de TGV, diría incluso que debería ser parte de las ampliaciones del sistema de transporte de TGV. Pero bueno, sin embargo, está también como parte de todo el sistema. ¿Ok? Y es importante señalar que lo más recomendable es que haya un solo concesionario en este tramo, porque de lo contrario, si hay más de un concesionario, van a existir costos de transacción entre los diferentes operadores o agentes que están en el camino que encarecen al final el producto. Como sabemos, los clientes finales, sean generadores, petroquímicas o grandes industrias, o los concesionarios de distribución, ellos tienen que negociar con el transportista una tarifa de transporte. Tiene que negociar con el productor un precio de gas en boque pozo. Si tenemos más de un transportista, este último señor no sería un transportista puro, sería un operador de entrega, un operador que recibiría el gas
del transportista principal que está aguas arriba y por encargo de él, de aquí del natural hacia los fines. Este es un tema importante que hay que tener en cuenta para fines del diseño del gasoducto. Bien, entonces, bueno, hablemos un poco de este proyecto de inversión del gasoducto surperuano. Como todo proyecto de inversión, obviamente hay que hacer un análisis de escenarios. Tenemos una ruta, bueno, hoy no existe una ruta, pero podemos tener efectivamente muchas rutas que tienen que ser definidas, como mencioné antes, definiendo el punto de entrega, que puede ser Malvinas, y o el punto el punto de recepción, que puede ser Malvinas, y todos los puntos de entrega en la ruta. Una vez definido todos esos puntos, se establecen alternativas o escenarios de rutas de transporte. Estos son 3 rutas de transporte que se hicieron para el proyecto anterior en su momento. Se estudió cada una de ellas a nivel de una ingeniería preliminar para fines de establecer cuál sería la más económica y por lo tanto la más eficiente en términos de costo. Bueno, una vez definida la ruta hay que establecer la demanda, que es un tema fundamental para poder dimensionar la capacidad del sistema de transporte. Igual que en el caso del trazado, tenemos que tener también varios escenarios de demanda. Y finalmente quedarnos con un escenario de demanda. Escenarios de demanda que pueden incluir efectivamente un clúster petroquímico, un nodo energético. Ese nodo energético, ¿qué tamaño va a tener? ¿Va a ser para el mercado nacional? ¿Va a ser también para fines de exportación? ¿Qué más vamos a incluir como demanda? ¿Cuál es el potencial industrial en la zona sur, actual, futuro, etcétera? Bueno, al final digamos que nos quedamos con un escenario de demanda para fines de diseño. ¿Sí? Porque tenemos que al final dimensionar un sistema de transporte para fines constructivos. No podemos tener varios escenarios de demanda. Se hace el análisis correspondiente y nos quedamos con el escenario de demanda más probable. Adelante. Bien, una vez definido el escenario de demanda, tenemos que dimensionar el ducto, hay que dimensionar el sistema de transporte. Entonces, el comportamiento y la demanda, digamos que siga este perfil. Si el comportamiento y la demanda sigue ese perfil, ¿cómo dimensionamos el sistema de transporte? Digamos que tenemos garantizado a la fuente de operación comercial, digamos que tenemos garantizado 400 millones de cúbicos por día, por decir un número cualquiera. Entonces, ¿para qué capacidad diseñamos el sistema de transporte? ¿Para 400? ¿Para 600? ¿800? 1000? ¿Para cuánto? ¿El doble? ¿El triple? Si diseñamos, para eso realmente hay varias respuestas, ¿ok? Pero, y aquí, digamos, recordemos la laminita de Crispé, ¿no? Se diseñó para 450 millones de cúbicos por día y eso duró 6 años, inmediatamente. La ampliación de un sistema de transporte es un tema importante. Ampliar un sistema de transporte puede tomar por lo menos 5 años. Mientras se visualiza la demanda de la ampliación, se hacen los subincisos correspondientes para definir la nueva capacidad contratada en firme, se hace la ingeniería de la ampliación, la procura, la construcción, todo eso puede tomar 5 años más. Entonces, tenemos que diseñar el sistema de transporte con la suficiente holgura que permita, antes de que nos quedemos sin capacidad, tenemos que diseñar con suficiente holgura para poder, obviamente, antes de que le digamos a los usuarios, no tengo capacidad o no tengo gas, hacer las ampliaciones correspondientes. Entonces, hay que diseñar el ducto con holgura. Si lo diseñamos, por ejemplo, a la puesta en operación comercial tenemos 400 millones de cúbicos por día, por decir un número correcto. Visualizamos que a los 30 años la capacidad de transporte puede ser de 1.500 millones de cúbicos por día. Diseñarlo para 1.500 millones de cúbicos por día puede ser ineficiente, porque vamos a tener mucha capacidad ociosa por mucho tiempo, y eso encarece el costo del sistema de transporte, porque finalmente los usuarios iniciales tendrían que pagar también esa capacidad ociosa. Pero hay que buscar un punto intermedio.
Ese punto intermedio tiene que ver con esos tiempos que mencionaba antes, es decir, cuánto tiempo tarda hacer una ampliación, desde la visualización de la demanda, la ingeniería, la procura, la construcción, etc. Este es un tema importante. Y también depende de dónde estemos. Estamos en la selva, estamos en la costa, hacer una ampliación en la costa es mucho más fácil, mucho más rápido que hacerlo en la selva. Ok, entonces, podemos diseñar la demanda para un largo plazo. ¿Y cuánto es largo plazo? Un largo plazo puede ser 10 años, 15 años, podría ser incluso 20 años, dependiendo de dónde estemos. Si estamos en una zona selva, podríamos decir, bueno, 20 años es un plazo razonable, porque no vamos a regresar a la zona selva después de 10 años, 15 años. Es mejor hacer una sola incursión, porque es muy complicado por los temas sociales, los temas ambientales, arqueológicos. Es muy complicado estar regresando cada 10 años. Hagamos una inversión en ese tramo que es muy sensible para un horizonte de 20 años. Pero eso es un tema, digamos, que hay que concordar con las autoridades. O sea, no es un tema que se resuelve con una fórmula matemática. Allá. Entonces, por eso lo que pasó con TECP que ya vimos, y no es lo más conveniente. Lo más conveniente es dimensionar el sistema de transporte para que haya suficiente holgura y no tengamos que quedarnos sin capacidad. La otra forma de dimensionarlo es ser absolutamente austeros. Se puede diseñar solamente para 400 millones cúbicos por día. Si incrementa la capacidad, voy incrementando de a poco. Eso es absolutamente ineficiente. Es absolutamente ineficiente. Y eso al final resulta mucho más caro que lo otro. ¿Ok? Entonces, tenemos que quedarnos en un punto intermedio, un punto razonable. Allá. Ok. Entonces, una vez que tenemos ya la demanda definida para el proyecto y la demanda de diseño que hemos definido bajo los criterios anteriores, decimos para 10 años o para 15 años, hacemos un ejercicio de prueba y error y decimos, bueno, ¿cómo puedo yo manejar esa demanda de diseño? Digamos, 800 millones de cúbicos por día, que sea la demanda de diseño. ¿Cómo la puedo manejar? Lo puedo manejar con una serie de escenarios. Puedo usar ductos de 32 y 20, 32 y 24 o 32, todo completo. En el primer caso voy a requerir probablemente 5 estaciones de compresión, en el siguiente caso 3, en el último caso, de un ducto de 32 pulgadas, probablemente solo requiera una sola estación de compresión, o 2. Entonces hay una serie de escenarios que también tengo que evaluar. Y al final me quedo con ¿cuál? Me quedo con el más económico. ¿Cuál es el más económico? El más económico es, este es un escenario 32-20, costo de ducto relativamente bajo, compresión elevada, porque requiero muchas estaciones de compresión. El escenario intermedio 32-24, ducto más caro, menos estaciones de compresión que el caso anterior. Y el tercer caso, un ducto completo de 32 pulgadas. El costo del ducto es más alto, pero requiero muy poquita compresión. Probablemente solamente requiera, por lo menos en los primeros años, una estación de compresión en el origen del ducto. Entonces hago una evaluación de costos y digo, bueno, ok, la sumatoria de los costos relacionados con el ducto y la estación de compresión me va a dar una curva. Obviamente el punto de mínimo costo, es el punto más bajo de la curva, es el escenario que tengo que elegir. Entonces esta curva de mínimo costo me va a decir qué arreglo de ductos es el que debo seleccionar para ese sistema de transporte. Esto es un ejercicio, por supuesto, no es un caso real, ¿no? Bueno, hay que ubicarse en el caso real para poder estudiarlo y hacer el análisis correspondiente. Entonces, definimos la mejor alternativa como, según este ejercicio, uno de 32 y 24 pulgadas. Podría ser uno de 32 completo. Esto es un ejercicio, como digo, no me estoy refiriendo al gasoducto superior exactamente porque no sabemos la demanda de diseño que tenemos que usar para el gasoducto superior. Bueno, una vez que tenemos definido, hacemos obviamente los estudios hidráulicos del caso, hacemos la ingeniería, en este caso, bueno, ya una vez que está definido hay que hacer la ingeniería, primero la ingeniería conceptual. Lo anterior fue una ingeniería a nivel de visualización, a nivel preliminar. Hay que hacer la ingeniería conceptual, luego la ingeniería básica, y luego la detalle. Bueno, esto es un análisis hidráulico que se obtiene a partir de
del uso de algunos software como el Pipeline Studio, que es el que usa TGP y creo que también es el que ha usado Ubuntu en su momento. El otro software es el Stoner Pipeline Simulator, que también varias empresas lo usan. Se puede usar cualquiera de ellos. Lo que nos da son una evaluación del comportamiento de la presión, en este caso la elevación. Aquí la velocidad que debe estar por debajo de 20 metros por segundo siempre. La presión obviamente tiene que estar por debajo siempre de la presión máxima de operación del sistema. Y así, seguimos. Estos son básicamente algunos ejercicios. Sí, esto es un ejercicio que se hizo en su momento para determinar qué pasaba si se rompía el ducto o si había una interrupción, por ejemplo, en Malvinas. Regresa. Si hay una interrupción en Malvinas, por alguna razón, ¿cuánto tiempo de vida le queda al sistema para la entrega de gas en Hilo o donde fuera? En Hilo o en Cusco o lo que fuera. Va a haber un agotamiento, una declinación de la presión muy rápida porque ya no hay suministro. Y básicamente esto de aquí, por ese tiempo, digamos en horas, el tiempo de supervivencia del sistema para seguir alimentando a la demanda determinada en el punto de análisis. Eso básicamente es por la capacidad del line, por la capacidad que tiene el sistema de transporte almacenado, como empaquetamiento, como almacenado, dentro del núcleo. Bueno, los costos, que son otra etapa del análisis técnico. Bueno, me ha encargado hablar de los temas técnicos, así que bueno, estoy cumpliendo con el cargo. Los costos de inversión, igual son un tema importante, esto también es un ejercicio que se ha hecho para algunos sistemas de transporte. No existe una regla de costos para los sistemas de transporte, y esto es más o menos un promedio. Los costos durante la construcción, o los costos asociados a la construcción, más o menos 47%, materiales, es decir, los tubos, los compresores, 27%. Bueno, después hay una serie de costos como el cierre de servidumbre, arqueología y medio ambiente, los costos de ingeniería, relaciones comunitarias, el costo financiero del AIPA, que también es un costo relativamente importante. Sobre todo, es importante en el caso de los líquidos, es mucho más importante en el caso de los líquidos que en el caso del gas. Para que funcione el sistema de transporte hay que inyectarle un producto. Y ese producto, en términos de capacidad, tiene que estar ahí durante los 30 años de la vida del sistema. No puedo tener el ducto vacío. Para que yo entregue gas o líquidos desde un punto al otro, el sistema tiene que estar empaquetado. Entonces, hay un volumen, que justamente es el IPAC, hay un volumen que es parte, que se quiere parte de las inversiones del sistema de transporte, que puede ser muy importante, sobre todo en el caso de los líquidos, es más importante que en el caso del gas. Entonces, hay un costo financiero por ese IPAC. ¿Ok? Y bueno, y otros aspectos más que van a depender de cada caso en particular. Adelante. Como repito, eso no es una regla exactamente, son porcentajes promedio que se han obtenido en algunos trabajos anteriores, pero estamos más o menos en el orden que, digamos, han tenido lugar algunos proyectos anteriores. ¿Qué factores impactan en los costos de inversión? Los factores que impactan en los costos, bueno, particularmente en este caso en los costos de instalación. Bueno, como sabemos, ya la experiencia en el caso de, bueno, varias experiencias que hemos tenido en el Perú, pero particularmente en el caso de Camisea, los costos de la selva suelen ser bastante altos, ¿no? Y hay un efecto importante, digamos, primero por el efecto del terreno. El tipo de terreno puede impactar también significativamente en el costo de la instalación, el nivel de la vegetación también. La pluviometría, que es un tema fundamental. Hay zonas en la selva llueve tanto que hay que parar la obra completamente. Y no solamente parar durante el periodo de lluvia. Pasa la lluvia y hay que seguir parado, porque todo está tan mojado que no se puede trabajar. Y si la maquinaria ingresa al terreno, la maquinaria podría quedarse atascada y finalmente se destruyen los caminos que se han hecho. Este tema es fundamental y puede llevar los costos significativamente. Las elevaciones del terreno o de los derechos de vía, probablemente porque se va a instalar el ducto. También es un tema importante. Una cosa es trabajar en terreno plano, como las pampas argentinas, y otra cosa es trabajar en terrenos muy accidentados y montañosos, como la Sierra de la Selva Peruana.
es absolutamente mucho más complicado, obviamente. Nuestra geografía es absolutamente complicada frente a geografías o a topografías que existen en otras partes del mundo. Y también la accesibilidad, el acceso al derecho de vía, el acceso local y también el acceso remoto. Son aspectos generales y aquí algunos datos que también son un poco gruesos. ¿Cuántas veces puede impactar sobre un caso absolutamente básico y referencial con un terreno, digamos, arenoso, sin complicaciones en la costa peruana, sin lluvia, sin vegetación? ¿Cuánto puede impactar el terreno? Puede impactar de 0 a 2 veces la vegetación, la pluviometría tal vez se estoy quedando un poco corto, la elevación del terreno, igualmente. Una cosa es trabajar en terrenos planos, otra cosa es trabajar en terrenos. A veces es inevitable tender el ducto en zonas absolutamente empinadas. Si es inevitable, o sea, eso puede ser muy costoso, puede ser absolutamente costoso. En términos de tiempo. Y la accesibilidad, bueno, también es importante en el impacto del costo. Bueno, algunos datos de inversiones, productos, inversión de conversión, nuevas inversiones, etc. Básicamente el costo del servicio del sistema de transporte, hoy, como muchos de ustedes saben, está constituido por las inversiones y el costo de operación y mantenimiento. Lo que tenemos aquí en el numerador. Este costo de servicio está dado por las inversiones hechas previas a la puesta de operación comercial, que está dado por esta línea verde y amarilla. Las inversiones previas a la puesta de operación comercial se actualizan, es decir, se llevan a valores futuros, a la puesta de operación comercial. Y los valores futuros de operación y mantenimiento se traen a valor a la fecha de la próxima operación comercial y tenemos el costo de servicio representado por toda esta columna negativa porque es costo, son inversiones, costo, inversión y mantenimiento. Actualizado tenemos este valor. La demanda también hay que actualizarla. La demanda hay que actualizarla para que el cociente de ambos nos dé una tarifa media de largo plazo. Esto es una tarifa media de largo plazo, que es lo que se usó para el caso de TGP. Bien. Algunos preguntan, ¿por qué actualizan la demanda? Si eso no es dinero, los volúmenes no se actualizan. Eso no es técnico. Bueno, es cierto, los volúmenes no se actualizan, pero esto es realmente lo que estamos actualizando, más que demanda, estamos actualizando ingresos. Porque si multiplicamos la demanda por la tarifa es igualable. La demanda por tarifa ya no sé. Demanda por tarifa es ingresos. Aquí lo que estamos haciendo es igualar ingresos igual a costos. Entonces lo que estamos haciendo realmente es actualizar ingresos. Lo que pasa es que la tarifa es una sola para todo el horizonte de vida del proyecto. La tarifa es una constante, la saco de la ecuación y queda solamente la demanda dentro de la ecuación. Entonces por esa razón que actualizamos la demanda. Adelante. Bien, entonces, una vez que tenemos la tarifa, obviamente el inversionista tiene que hacer su flujo de caja para ver si con esa tarifa le satisface el negocio. Si esa tarifa le permite repagar las inversiones, los costos de operación, todos los costos que hemos visto, eso puede tener una rentabilidad, obviamente. Bien. Lo último que quería mostrarles acá es una línea de tiempo para la puesta en operación comercial de un proyecto como el que estábamos tratando, como el del gasoducto sur peruano. Bueno, de lo que sabemos, la proinversión creo que acaba de contratar a una agencia para que haga los estudios correspondientes. Así que los estudios correspondientes yo imagino que van a tardar por lo menos todo este año. Y estoy asumiendo que al inicio del 2014 se va a otorgar la concesión. Entonces, digamos que tenemos el otorgamiento de la concesión al inicio del 2014 y bueno, se firma el contrato de concesión también en el 2014. A partir de ahí hay que hacer una serie de trabajos antes de la próxima operación comercial. Hay que hacer el relevamiento del derecho de vía, es decir, identificar a todos los propietarios que están en toda la ruta del gasoducto, y estamos hablando de 1.000, 1.100, 1.200 kilómetros de derecho de vía. Hay que hacer un manual de diseño que tiene que aprobarlo SENAMIN, hay que hacer un estudio de riesgo que también tiene que aprobarlo SENAMIN, el EIA famoso, que tiene que ser aprobado por la Dirección de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Minas.
Y finalmente, bueno, la aprobación de ley ya es un hito importante a partir del cual recién se puede construir. La construcción puede tardar no menos de 3 años. Lo razonable para un proyecto lineal como este, de una envergadura mucho mayor que la que tuvo TGP, aquí estamos hablando aproximadamente de 1.100, tal vez 1.200 kilómetros, puede ser 2 ductos o un ducto, no lo sabemos, podría tardar 48 meses. Con lo cual, podríamos tener recién la última operación comercial en el año 2020, con estos plazos estimados, obviamente. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del ingeniero Pedro Ramírez Caillas. Le recordamos a todos los presentes que después de la próxima exposición va a haber una ronda de preguntas. Se les ha dado unos papeles donde pueden ustedes escribir ahí sus preguntas. No se van a formular todas naturalmente, pero sí ustedes van a poder ver sus preguntas y sus respuestas el día lunes en la página web del Colegio de Ingenieros. Por otro lado, sabemos que en estos momentos por el Internet están interconectados los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Estamos conectados con los colegas de Puno, de Cusco, de Juliaca, de Arequipa, de Tacna. Le damos la más cordial bienvenida para que estén bien prevenidos, ya que dentro de 40 minutos después de esta exposición vamos a poder también recibir sus preguntas desde el sur del país. A continuación tenemos la exposición del ingeniero Eleodoro Mayorga Alba. Él va a tocar el tema del nuevo proyecto Gasoducto Sur Peruano, diseño del proyecto y visión del negocio. El ingeniero Eleodoro Mayorga es ingeniero de petróleo y doctor en economía con más de 40 años dedicados al estudio, negociación y financiamiento de proyectos y la asesoría en la formulación de políticas y regulaciones socioambientales del sector petróleo y gas natural. Su preparación académica en Perú y Europa, Bélgica y Francia y su destacada trayectoria profesional le han hecho merecer el grado de profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería, su alma mater, donde actualmente dicta el curso de planeamiento estratégico. El ingeniero Mayorga ha ocupado puestos claves en Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas. En Francia y Noruega ha contribuido a trabajos de investigación y proyectos del sector. Por 6 años ha sido economista en la División de la Energía de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en Ginebra. Trabajó 8 años para Petroperú como gerente del proyecto Camisea, fue miembro del director y gerente general y por 18 años trabajó en el Banco Mundial en Washington, retirándose como economista petrolero principal. Actualmente es consultor socio en la firma Love Anti-Hambria, consultores y abogados. Ha dirigido estudios técnico-económicos proporcionando asistencia a gobiernos en la conducción del sector petróleo y gas en Latinoamérica y África, y ha realizado numerosas publicaciones en la prensa especializada internacional. Eleodoro Mayorga Alba ha acompañado las primeras etapas del proyecto Gas de Camisea y ha publicado un libro sobre este proyecto. Recibamos con un aplauso al ingeniero. Muchas gracias. Es siempre un gran honor estar aquí en el Colegio de Ingenieros y ser capaz de hablar y poner algunas ideas en algo que es un proyecto de gran importancia. Ahora, siempre es un reto ser el último orador de un evento como este, en el cual han habido tantas presentaciones, sectores tan calificados. Pero siempre es bueno poder repetir quizás algunas ideas y quizás avanzar algunos conceptos. Me han pedido hablar del proyecto de Gasoducto Sur, la visión de negocios, los diseños, los conceptos al inicio de este proyecto. Yo voy a tratar de no incidir tanto en aspectos básicamente técnicos. Creo que ha habido posiciones que han tratado el tema hasta donde puede tratarse. Es decir,
desde el punto de vista técnico con la data y la información que se dispone. Yo voy a permitirme mirar esto desde una perspectiva de más largo plazo. Yo creo que el proyecto de gasoducto Sur es muy importante en la coyuntura que vivimos, pero yo estoy convencido de que en Perú vamos a construir muchos otros gasoductos. Tenemos un recurso sumamente importante y tenemos que tender esta red de ductos que nos va a permitir utilizarlos. Entonces, creo que al proyecto le hace mucho daño meterlo en la coyuntura política. Y antes que lleva una lámina que nos llevaba hasta el 2020. Yo creo que eso descomprime la discusión y hace quizás darse tiempo para avanzar conceptos, para discutir ideas, para quizás tomar decisiones un poco más serias, más calmadas que el querer avanzar rápido, el querer ponerlo mañana en operación. Creo que se mezcló mi presentación. Esa sigue siendo la mía. Sí, sí, sí. No,